Bien, jóvenes, aquí en la pizarra tengo un circuito, ¿no? Un circuito, si se dan cuenta por aquí, un circuito. Vamos a identificar primero en qué consiste este circuito. Tenemos aquí el voltaje total, que es 220, ¿no? Sabemos que a las casas llega a 220 voltios. Eso lo sabemos todos. Y bueno, acá estoy poniendo, esta simbología es desde una lámpara, que obviamente puede ser un foco, cualquiera. Acá tenemos, ¿no? Una bobina, ¿no? Una bobina. Esta es una simbología de una bobina. Pero para ello les voy a indicar más o menos la diferencia, ¿no? La diferencia, en este caso, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que una resistencia es esta, nuestra figura, esa simbología. Y una bobina, ¿no? Tenemos, es un arrollamiento de cable o de alambre. Tenemos ahí otra simbología, ¿no? Esa es una bobina. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos un condensador. Así, de esta manera es ¿no? La simbología de un condensador. Y luego, como último, que siempre se trabaja en corriente alterna, es un transformador, que es esta parte. Son dos arrollamientos de cable, ¿no? El cual este es el primario, ¿no? Primario, y este es el secundario. Entonces, para empezar, nosotros vamos a resolver circuitos referentes primero de una lámpara, de un foco cualquiera, con una bobina. Por ejemplo, un ejemplo de una bobina, ¿cuál sería? Ustedes han visto en una instalación de fluorescente, ¿no? Ahí con una barra blanquita grande, ¿cierto? O como un transformador. Ese vendría a ser una bobina. Es un ejemplo de una bobina porque internamente tiene un arrollamiento de cable o de alambre. Bueno, en este circuito, básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos una resistencia que obviamente simboliza una lámpara, un foco. Tenemos una bobina aquí, ¿no? Una bobina, ahí está la simbología. Si nosotros comparamos con esta simbología que está al costado, podemos decir que esto es idéntico, igual. Por lo tanto, se refiere a una bobina. ¿Sí? Entonces, tener claro esta parte, ¿no? de simbología, en este caso, que se utiliza en corriente alterna. Bueno, identificando estos elementos podemos desarrollar eso. En este circuito, ¿no? En este circuito, ¿qué estamos observando? Estamos observando aquí que esta lámpara o este foco, en relación a la bobina, ¿no? A la bobina está en serie. Está en serie. Entonces aquí en este circuito voy a hallar las magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales de la corriente? No se olviden que es la intensidad de corriente, la potencia, la resistencia, ¿no? ¿Qué más? El voltaje, ¿sí? Este ejemplo está en su PPT. Está en su PPT. Yo lo voy a resolver. En ese momento lo voy a resolver. Miren, ya saben que el voltaje de la entrada a las casas es 220 voltios. Pero este foco, esta lámpara, me está absorbiendo 120 voltios. Y tiene una capacidad de resistencia de 100 ohmios. Luego esta bobina, ¿no? Tiene, ¿qué es lo que tiene? Obviamente, como toda bobina, también ofrece resistencia al paso de los electrones, ¿no? Por lo tanto, XL, ¿qué significa? Significa resistencia inductiva. Resistencia inductiva. Luego, ¿qué tenemos? Que L es la simbología de la inductancia, es decir, la simbología de la bobina. Luego, ¿qué nos pide? El voltaje, ¿no? El voltaje en la bobina. ¿Qué cantidad de voltaje está absorbiendo aquí? ¿No? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar el voltímetro y queremos hallar el voltaje aquí, ¿qué hacemos? El voltaje ahí y el instrumento lo vamos a colocar de esta manera. Ahí y nuevamente por aquí. Entonces, fíjense, esa es una manera de medir con el voltímetro en esta parte para saber qué voltaje está absorbiendo este foco. En la bobina de igual manera, ¿no? En la bobina, ¿no? En la bobina, BL, ¿qué cosa es? Voltaje de la bobina. Igual forma puedo medir aquí. Puedo medir ahí, ¿no? De esta manera, con el voltímetro para saber qué voltaje está absorbiendo aquí. Bueno, ¿qué me está pidiendo en este ejercicio, en este esquema, en este circuito?
me está pidiendo hallar XL, me está pidiendo hallar ZRL, me está pidiendo hallar BL, me está pidiendo hallar intensidad de corriente. ¿Qué cosa es XL? Es la resistencia reactiva inductiva, es decir, de la bobina. Es la resistencia que se opone al paso de la corriente de la bobina, XL. ¿Qué quiere decir ZRL? Es la capacidad de resistencia de los dos juntos, es decir, la sumatoria de los dos juntos. ¿Qué quiere decir BL? BL, ¿qué quiere decir? El voltaje en la bobina, ¿no? BL es el voltaje en la bobina. No sabemos, lo vamos a hallar. La intensidad de corriente tampoco sabemos, ¿no? La intensidad de corriente que está girando ahí, ¿no es cierto? Recordando además que la intensidad es una sola en todo el trayecto. ¿Por qué razón? Porque este es un circuito serie, ¿sí o no? Este foco, esta lámpara en relación a esta bobina se encuentra en serie, por lo tanto la intensidad de corriente no cambia, es el mismo. ¿Correcto? Bueno, entonces vamos a proceder a resolver. XL. ¿Qué cosa es XL? Bastante atención por aquí. XL, ¿qué cosa es? La resistencia reactiva e inductiva de la bobina. Entonces la fórmula para poder hallar la resistencia de la bobina es la siguiente. XL va a ser igual a ¿qué? A 2 por pi, ¿no? Por la frecuencia, por la inductancia. Esa es la fórmula base. Entonces, a ver, analizando esta fórmula, ¿qué vamos a decir entonces? Usted, este número 2 es una constante que siempre va a estar. El valor de pi, ya saben ustedes, ¿cuánto es el valor de pi? 3.141516, ¿sí o no? Ese es el valor de pi. La frecuencia del Perú, ¿cuánto es? 60 Hz. La L, que es la inductancia, tenemos, acá está, ¿ve? L, 1.5H. Ese es el valor de L. Vamos a reemplazar, a ver, para saber, aplicando esta fórmula, voy a saber qué cantidad de oposición no tiene la bobina al paso de la corriente. ¿Correcto? Bastante atención, ¿ah? Entonces voy a resolver, voy a reemplazar, voy a decir entonces, resistencia reactiva inductiva va a ser igual a ¿qué? A 2, ¿por qué? Por pi, ¿cuánto vale pi? 3.1416. Solamente voy a aplicar esos dos valores. Por el valor de la frecuencia, que es 60. Recuerden que la frecuencia en el Perú es 60 Hz. Luego, por el valor de L, que lo tenemos aquí, ¿ve? L acá está, 1.6. 1.6. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar de manera horizontal de esta manera, ¿no? Vamos a multiplicar de esta manera. Multiplicado todo esto, ¿alguien tiene calculadora a la mano? ¿Me puede decir cuánto es, por favor? Vamos, muchachos. XL, ¿cuánto va a ser entonces? Multiplicando, es decir, voy a multiplicar 2 por 3.1416, que es el valor de pi, por la frecuencia en el Perú, que es 60 Hz, por el valor de L, que es 1.6, que está acá, ¿no? Entonces me va a salir más o menos, aproximadamente, voy a poner aquí, ustedes están trabajando ahí con su calculadora, y voy a poner el resultado, en este caso, me debe salir 603.1872. ¿Cuánto sale? 603.1872. Ya, entonces, 603.18. Sí, 72. Solamente 2 décimas, para que no sea muy largo, vamos a tener en cuenta. Solamente entonces sería 19, profesor, punto 19. Correcto, redondeando, muy bien, punto 19, vamos a redondear. Correcto, listo. Entonces, ¿qué habíamos dicho? XL, ¿qué cosa era? Es la resistencia reactiva e inductiva. ¿De quién? De la bobina. XL significa resistencia reactiva e inductiva de la bobina. ¿Cuánto nos sale? 603.19. Si es una resistencia, ¿cuál sería la unidad de medida? Ohmios, ¿cierto? Ohmios, porque es una resistencia, ¿no? XL entonces es 603.19 ohmios. ¿Por qué sale 19? Porque estamos redondeando. Tengo una respuesta por aquí, de esta manera.
Entonces voy poniendo acá el resultado. ¿Cuánto vale XL? Sale 603.19 ohmios. La simbología de ohmios. Muy bien. ¿Qué me está pidiendo acá nuevamente? ZRL. ZRL, muchachos, ¿qué cosa es? Es la resistencia que ofrece a los electrones al paso de la corriente de la sumatoria de los dos. ¿Qué quiere decir esto? La resistencia que ofrece el foco más la bobina. Entonces, para ello, muchachos, vamos a aplicar Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras aquí? Que ZRL va a ser igual a la raíz cuadrada de sus catetos. Entonces acá es R al cuadrado, más XL elevado al cuadrado. Muchachos, con esta fórmula voy a poder hallar ¿qué cosa? La resistencia que ofrece, ¿no? La resistencia que ofrece estos dos elementos, tanto el foco como la bobina al paso de la corriente, ¿no? Entonces, en una fórmula Pitágoras vamos a reemplazar. ¿Qué vamos a decir entonces? ZRL va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de qué? De R, ¿no? R al cuadrado. ¿Y R al cuadrado tenemos ese valor? Sí, acá veis, ahí está, 100. ¿No? ¿R cuánto vale en el foco? 100. Vamos a poner acá entonces 100 al cuadrado. 100 al cuadrado más XL, que es la resistencia de la bobina, ¿no? Que ya lo hemos hallado hasta aquí. ¿Correcto? Vamos a colocarlo ahí entonces. Vamos a decir 603.19, ¿no? Obviamente, según Pitágoras, lo está elevando al cuadrado. ¿Correcto? Vamos a ir resolviendo por aquí. Vamos a decir lo siguiente. ZRL, entonces, va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada, ¿de quién? De la resistencia, que es 100 ohmios al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto será 100%? ¿Cuánto es 100%? 10.000. 10.000, perfecto. 10.000, profe. Muy bien, 10.000. Tenemos 10.000 ohmios ahí, ¿no? 10.000. Más. Vamos a alargar aquí el símbolo de la raíz. ¿Qué vamos a decir entonces? Vamos a nuevamente elevar al cuadrado el valor de la resistencia ¿de quién? De la bobina. ¿Cuánto es? 603.19. Elevado al cuadrado, es decir, 603.19 por 603.19 porque está elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale, muchachos, con su calculadora? 363.838. 363. ¿Qué más? .84, redondeando 84. Ya, 363.000. ¿Qué más? 363.838.18. Perfecto, 18. Listo. Muy bien. Ya está ya. ¿Qué voy a decir entonces? Ya tengo el valor elevado del valor de la resistencia, ya tengo elevado el valor de la resistencia de la bobina, ¿y qué voy a hacer? Voy a sumar los dos. Voy a decir entonces, ZRL va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos. ¿Cuánto será la suma de los dos entonces? Sumemos ahí, por favor, a ver, 10.000 más 363.838.18. Sumados los dos, ¿cuánto me sale? ¿Debe salir cuánto? 37.000. 373.000. 838. 838.18. Sí. Muy bien, excelente. Entonces, miren, hasta el momento estamos desarrollando paso por paso. Entonces, ¿qué sigue? Que voy a sacar la raíz cuadrada de esta cantidad. La raíz cuadrada de 373.838.8. Voy a sacar la raíz cuadrada. Esto entonces sigue. ZRL va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto sale la raíz cuadrada de eso? La mierda. 611.000. 611.
42. ¿Estamos la calculadora por ahí? 111.42, profesor. 611.42. 42. Muy bien. Si estamos hablando ZRL, ¿y ZRL qué cosa es? Es la fuerza de oposición o la capacidad de resistencia de los dos juntos, es decir, del foco más la bobina. Esa es la capacidad de resistencia al paso de la corriente, al paso de los electrones, ¿no? La suma de los dos juntos. Entonces, la suma de todos juntos le sale esta resistencia. Esta resistencia. Ya tengo ese valor. ¿Ve? Entonces yo puedo colocar acá, ¿qué? ¿Qué puedo colocar aquí? La respuesta. ZRL, ¿cuánto es entonces? 611.42 ohmios. ¿Qué más me piden? Me piden, miren, me piden BL. ¿BL qué cosa es? BL qué cosa es? Es el voltaje que absorbe la bobina. Acá está, BL. BL, voltaje, L de bobina y B de voltaje. BL, entonces, me están pidiendo hallar la cantidad de voltaje que absorbe la bobina. Esta es la bobina. Me piden hallar eso. Pero tengo el valor del voltaje de la lámpara o el foco, que es 120. Además, ¿qué otro valor tengo? Tengo el valor del voltaje total, que ya sabemos que es 220, que llega a las casas, ¿sí o no? Estamos hablando de corriente alterna. 220 voltios. Y acá tenemos 120 voltios, ¿no? Y acá nos piden hallar el voltaje exclusivamente en la bobina, ¿no? Por lo tanto, voy a colocarlo a este lado, ¿no? En esta parte, muchachos, en esta parte, y voy a decir lo siguiente. También para poder hallar el voltaje en cualquier punto, puede ser en el foco, en la bobina o el voltaje total, también voy a poder hallar ¿con qué? Con Pitágoras. Pitágoras, ¿qué me dice? Que el voltaje total elevado al cuadrado es igual al voltaje del foco elevado al cuadrado más el voltaje de la bobina elevado al cuadrado. Pero fíjate que tengo el valor del voltaje total, que es 220. Tengo el valor del voltaje en el foco, que es igual, acá 120. ¿Pero qué me piden hallar? El valor del voltaje en la bobina. Entonces voy a despejar fórmula. Voy a despejar fórmula de la siguiente manera. Fíjate. Voy a decir entonces, ¿qué es lo que me piden hallar a mí? El voltaje en la bobina. Este de acá me piden hallar a mí. Por lo tanto, voy a despejar fórmula. ¿Cuál va a ser la fórmula para poder hallar el voltaje de la bobina? Entonces voy a decir BL, ¿no? Es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada del voltaje total, en este caso el voltaje total, o sea, es decir, B T elevado al cuadrado menos ¿qué? El voltaje en el foco al cuadrado. Esta fórmula es, ¿no? ¿Me va a servir para qué? Para poder hallar el voltaje en la bobina. Seguidamente, ¿qué voy a decir entonces? Que BL va a ser igual a ¿qué? Al voltaje total, ¿no? ¿Sabemos cuánto es el voltaje total? Sí, acá está, 220 voltios. Pero como está elevado al cuadrado, ¿cuánto sale 120? En este caso sería 220 por 220. Sale 48.400, si no me equivoco. 48.400, ¿no? Más. ¿Cuánto vale BR? Acá está BR, 120, pero eso hay que elevarlo al cuadrado. 120 por 120, ¿cuánto sale? 14.400. 14.400, ¿no? Entonces, aquí esta parte tiene que ir restado. Este resta. Voy a restar entonces. BL es igual a ¿qué? A la resta de los dos. BL va a ser igual a ¿qué? A la resta de los dos. ¿Cuánto va a ser 48.400 menos 14.400? ¿Sale cuánto? 34.000. 34.000 exacto, ¿sí o no? Sí. Raíz cuadrada de 34.000. BL. ¿Cuánto va a ser la raíz cuadrada? ¿Cuánto sale? 84.40. 184.40. ¿Qué cosa? Es el voltaje. Ahí está, voltios. Voltios.
Ahí está, voltios. Entonces ya hemos hallado, fíjense muchachos, el voltaje en el foco es 120. El voltaje en la bobina, lo voy a colocar en esta parte, es 184.40 voltios. Miren muchachos, quiero que se den cuenta de esta parte. Fíjate que el voltaje acá es 120 y fíjate que el voltaje en la bobina es 184. Si sumamos los dos, pasan los 300 voltios, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Se entiende? Y no es el voltaje total como menciona aquí el voltaje de entrada que es 220, ¿sí o no? Ahora, la pregunta sería, profe, ¿está bien? ¿Está mal de repente ejecutado, resuelto el ejemplo o el ejercicio? Y le voy a responder que sí está bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de corriente alterna. La reacción de una lámpara, la reacción de una bobina al paso de la corriente es diferente. Por eso es que se aplica Pitágoras. Porque imagínate si este fuera foco y este fuera foco, ¿no? Entonces se sumaría normalmente esta resistencia más esta resistencia, o este voltaje más este voltaje que me dé, obviamente, el voltaje de la entrada. En este caso, que estamos viendo de que esta capacidad en este caso la capacidad de voltaje y esta son diferentes. ¿Por qué? Porque la reacción al paso de la corriente de cada elemento es diferente. Esa es la diferencia a comparación de corriente continua. La corriente alterna es de esta manera, su reacción de cada elemento es diferente. Por eso que hacemos sumatoria ¿de qué? La sumatoria vectorial. Por eso que aplicamos Pitágoras. Estamos en una sumatoria vectorial. O sea, en corriente alterna se suma vectorialmente, ¿no? En este caso este sería el cateto, este sería el cateto y este sería la hipotenusa. Este va a ser la hipotenusa, cateto, cateto. ¿Correcto? ¿Qué me falta ya? Vamos a colocar acá. Me falta creo que 5 minutos para terminar el Zoom. Todos atentos. Entonces acá el voltaje en BL es 184.40 voltios. ¿Qué me piden hallar la intensidad de corriente? Para poder hallar la intensidad de corriente, ¿cuál va a ser la fórmula? Intensidad es igual a ¿qué? Al voltaje total, en este caso, sobre ZRL. ¿Qué quiere decir esto? Que la intensidad lo voy a hallar teniendo en cuenta o sabiendo que el voltaje total entre ZRL. ¿ZRL qué cosa es? La resistencia del todo. Es decir, 220 entre la resistencia de todo, es decir, de los dos. Voy a reemplazar acá, a ver. Voy a decir entonces, intensidad es igual a ¿qué? VT, en este caso, voltaje total, que sabemos que es 220, ¿no? 220 voltios sobre la resistencia total ZRL, que ya lo hemos hallado. Aquí está, ¿no? ZRL, ¿qué cosa es? 611.42. Y la división de los dos, ¿no? 220 entre 600 me debe salir 0,30 más o menos. ¿Cuánto me saldrá entonces la división? 220 voltios sobre 611.42. 36. 0,36 aquí, 0,36 amperios. 0,36 amperios. Quiere decir que por este esquema está circulando una intensidad de corriente de 0,36 amperios. Vamos a poner acá entonces. La intensidad de todo el esquema es 0,36 amperios. Muy bien. De esta manera, muchachos, estamos terminando el ejercicio. Obviamente este ejercicio es bastante simple, porque incluso está en su folder, en este caso sería su folleto. En su libro también está, ¿no? En su manual. Obviamente hay circuitos mucho más complejos, pero estamos empezando con corriente alterna. Así se evalúa. En este caso, así se trabaja corriente alterna, ¿no? En este caso, la función de corriente alterna en función a la corriente continua es diferente, ¿no? Entonces, como les decía, uno de los elementos fundamentales de corriente alterna es una bobina, pues, un condensador, un transformador, ¿no? Vamos a ese circuito con cada uno de ellos. Bueno, muchachos, hasta ahí pueden copiar y luego empezamos con las preguntas.